Amigos, las modalidades de las obligaciones son la condición, el término o plazo y el modo o lugar. Una relación de obligación tiene ciertas características ordinarias que la ley establece como reglas generales. La principal característica que posee una obligación pura y simple es que ésta produce sus efectos de forma inmediata y para siempre. Ejemplo, un contrato de compraventa en el que Ismael le vende a Martín un balón autografiado por su jugador favorito. Martín le entregará a Ismael el precio del balón e Ismael deberá entregar en ese mismo momento el balón autografiado. De esta forma, la obligación que tiene cada uno de ellos produce sus efectos inmediatamente y para siempre. Pero estas características y principios de las obligaciones se pueden modificar en cada caso concreto, ya sea por la naturaleza del acto o hecho que les dio origen o por voluntad entre las partes. Dichas modificaciones a los principios y características de las obligaciones se denominan modalidades. Podemos definir la condición como un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización depende el nacimiento o la resolución de una obligación. La condición se caracteriza porque se trata de un evento que puede ocurrir o no en el futuro. Y en este plano, las obligaciones pueden ser condicionales y condicionales resolutorias. La obligación es condicional porque se está en espera de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto. Si ocurre, nace la obligación, y si no, la obligación no se crea. Ejemplo, David le entregará a Carlos 100,000 pesos por producto de un trabajo de arquitectura adelantado. David especificó en el contrato de prestación de servicios que le pagará a Carlos siempre y cuando logre vender el bien inmueble modificado. Las obligaciones condicionales resolutorias o condición resolutoria, en estas obligaciones lo que está en suspenso no es el nacimiento de la obligación, sino la terminación del vínculo jurídico que une a las partes una vez que ocurrió el acontecimiento futuro e incierto que le dio nacimiento a la obligación. Ejemplo, un contrato de arrendamiento en el que Gabriel es arrendador y Alfredo arrendatario. Gabriel estipula en la cláusula del contrato que si Alfredo llega a dañar alguna parte de la infraestructura o se llega a retrasar por más de 2 meses en el pago del alquiler, se rescindirá el contrato y se terminará la relación jurídica que los une. Como sabemos, el hecho de que Alfredo llegue a dañar alguna parte de la infraestructura o se llegue a retrasar en el pago del alquiler es algo incierto. El licenciado Francisco Méndez nos dice que las cláusulas existen con la finalidad de dejar establecidas de manera legal las condiciones al celebrarse los contratos. Entendemos por término un día futuro y cierto, es decir, una fecha en específica. Se entiende por término un acontecimiento que seguramente ocurrirá, como es el caso de la muerte de una persona, aunque en este supuesto no se sepa cuándo, caso en el cual suele decirse que se trata de un término incierto. El plazo lo podemos señalar como el tiempo que transcurre entre el día en el que nace una obligación y el día en el que ésta se hace exigible. Existe el término suspensivo y el término extintivo. El término suspensivo es aquel que hace exigible la obligación. Ejemplo, Cintia y Adrián celebran un contrato de mutuo en el que Cintia es la mutuante y Adrián el mutuario. Cintia le transfiere a Adrián la propiedad de una suma de dinero, 50,000 pesos, estipulando como disposición en la cláusula del contrato que debe recibir de vuelta esa cantidad de dinero por parte de Adrián en un plazo de 90 días, que es cuando se da la llegada del término, y por ende se hace exigible la obligación de devolver esa cantidad de dinero.
El término extintivo es aquel que le pone fin a la obligación, la extingue por completo. Las obligaciones sujetas a este término también suelen ser llamadas obligaciones de tracto sucesivo, que son aquellas que producen sus efectos desde ya y estos se prolongan en el tiempo en forma continuada hasta la llegada del término que extingue la obligación. Ejemplo, un contrato de usufructo en el que Juan es nudo propietario y Pedro es usufructuario. Juan le concede el uso, goce y disfrute de alguno de sus bienes a Pedro, estipulando una duración de 5 meses. Al transcurrir ese plazo, las obligaciones que ellos tenían recíprocamente se extinguirán con la llegada del término extintivo. Cabe mencionar que estas obligaciones se pueden extinguir de forma anticipada por incumplimiento de algún deber a cargo del deudor. El profesor Carlos Mario Degollado Hernández, en su magnífico libro acerca de la teoría de las obligaciones, nos dice que el término siempre es exigible por la parte en cuyo favor fue establecido. De la Pesa Muñoz Cano nos dice que el modo consiste en aquella carga impuesta al acreedor de una relación de obligación que deriva de un contrato unilateral, generalmente gratuito, como es el caso de la donación. Esta carga debe representar un provecho para el deudor mismo o para un tercero. Si el acreedor no cumple con la obligación impuesta, el deudor quedará liberado de cumplir con la obligación inicialmente pactada. Podemos definir el modo como aquella carga u obligación impuesta al adquirente de un derecho a título gratuito. Ejemplo, Carlos celebra un contrato unilateral de donación en el cual le transfiere gratuitamente a Ismael un departamento ubicado en el centro de la ciudad. Pero Carlos le impone a Ismael la obligación de que debe compartir ese departamento con su hermana menor. Si Ismael no cumple con esa obligación, Carlos quedará liberado de cumplir con la obligación inicialmente pactada, y si ésta ya se ha cumplido, puede pedir la restitución de la cosa pagada. Conforme a un principio general de derecho, las obligaciones deben ser cumplidas en el domicilio del deudor o en el lugar en el que se encuentre la cosa debida, si ésta es inmueble o si siendo mueble su traslado resulta muy oneroso. En este caso, la modalidad existe solo si las partes convienen en que la obligación se cumpla en un lugar distinto. Es decir, el lugar convenido es una modalidad. Amigos, les agradezco mucho por la atención prestada. Espero que el tema haya sido de su agrado y que todos se encuentren muy bien.